Buenos días. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida al conversatorio virtual Parteras, el arte de nacer y parir, realizado en el marco del Día Internacional de las Parteras y como parte del encuentro Saberes Tradicionales, Medicina Tradicional, Partería, Recursos Naturales, Derechos Colectivos, Saberes Tradicionales y Organización Comunitaria. En esta charla nos acompañan Honoria Marcos Saldaña, de Chilapa Álvarez Guerrero, Cristal Mora Patricio, de San Pedro y San Pablo Ayucla, Oaxaca, Erika Jocelyn González Espino y María Montaño, de Querétaro, Querétaro. Para moderar nos acompaña la jefa del Departamento de Arte Popular de la DGCPU, Amparo de Gisors Rincón, a quien le cedo la palabra. A este conversatorio sobre el oficio de la partería, pero también en el arte de nacer y de parir, ¿verdad? Como muchos sabemos, porque no todos, lamentablemente, el 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Partera, que fue una fecha establecida por la Confederación Internacional de Parteras en 1987. Hay una confederación internacional, pero pareciera que de pronto eso no existe o pasa desapercibido. Y esto fue en el 87 y en 1992 este reconocimiento a la labor de las parteras fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas para la Atención a la Infancia, es decir, la UNICEF. Y a partir de entonces se ha venido festejando el Día Internacional de las Parteras el 5 de mayo, pero es hasta últimas fechas cuando empieza a tener mayor énfasis. Muy y a pesar de todos los prejuicios que existen, la ignorancia y muchos temas que, pues bueno, ponen en desventaja este arte ancestral. Y bueno, pues el día de hoy reconocemos a la importancia de las parteras en la salud materna y neonatal y se reconoce también la labor de estas mujeres que ayudan a dar vida a nuevos seres gracias a su experiencia. Pero también felicitamos a las mujeres, estamos cerca del 10 de mayo, una fecha en donde se celebra al Día de la Madre, se celebra la maternidad, ¿verdad? Pero hoy festejamos de manera especial y particular a dos mujeres que pues decidieron dar a luz con una partera, aún y a pesar de todo los avances que hay, ellas apuntaron por la confianza, el acompañamiento, la experiencia y la sabiduría de estas mujeres parteras. Por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestras participantes el día de hoy. En primer lugar, a la maestra Honoria Marcos Saldaña. Ella es indígena náhuatl de la localidad de Mexaltepec, del municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, quien aprendió el oficio de la partería de una mujer de un poblado vecino llamado El Jagüey, porque en su comunidad, nos dice, no había ninguna partera y ella misma tenía que recorrer mucha distancia para poder dar a luz o atender todo el proceso de su embarazo. Y ella aprendió a sobar y acomodar a los bebés durante su propio embarazo. Sus hijos los tuvo con parteras y con la ayuda de su suegra, que al nacer les cortaba el ombligo. Y posteriormente empezó a tomar capacitaciones para irse profesionalizando, para irse pues preparando aún más y hoy forma parte de la Casa de Atención a la Mujer Indígena, la CAMI, ubicada en Chilapa. Muchas gracias, maestra, por aceptar estar en este conversatorio. También doy la bienvenida a la maestra partera Erika Jocelyn González Espino, quien cuenta con 18 años de experiencia. Ella pues siempre desde joven estuvo interesada en la salud perinatal y estudió medicina, sin embargo se dio cuenta que esa carrera no le daba lo que ella buscaba, por lo que se acercó a la partería, sintiéndose atraída por una mirada horizontal y ejercer esta noble profesión. Y fue en la partería donde pues ha apoyado a las mujeres a dar a luz, pero también la posibilidad de decidir de regresarle
al cuerpo de la mujer, su proceso fisiológico y darle acompañamiento en todo este proceso denominado, pues, uno de los más bellos que una madre enfrenta, ¿verdad? Y ella nos cuenta, ahorita lo va a decir, que la partería pues tiene un sesgo distinto a lo académico y pues sí, eso también es muy cierto. Y bueno, ella estudió también para educadora perinatal y doula, que es una figura de apoyo en el contexto perinatal que contribuye a mejorar la experiencia de parto y al bienestar de la madre y la familia. Actualmente dirige el grupo Nacer a tu manera, ubicada en la ciudad de Querétaro, donde acompaña el proceso de mujeres embarazadas en el ámbito emocional y clínico y asimismo atiende partos en casa. Bienvenidas, maestras. Y pues bueno, las mamás que nos acompañan, que son como muy especiales también, porque ellas decidieron por voluntad propia dar a luz con una partera. Así doy la bienvenida a Mariana Montaño, que ella es de oficio joyera y pues recurrió a la partería para que naciera su niño. Ahí lo tiene, ¿verdad? Nos los presumió hace ratito y su parto fue en casa. Muchas gracias. Y también tengo a Cristal Mora. Cristal Mora Patricio, ella es originaria de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mijes, del estado de Oaxaca. Ella tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. También es licenciada en Ciencia de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues tiene un largo historial también académico y profesional. Y lo que nos llama la atención y por lo cual fue invitada a este foro es primero porque ella decide dar a luz con una partera, porque su madre es partera y recibió todo el acompañamiento, lo cual pues es un doble privilegio de alguna manera. Entonces, pues bienvenidas. Estamos empezando a celebrar el Año Internacional el Día Internacional de la Partería, y yo quiero preguntarles primero a las maestras parteras, eh, la maestra Honor en primer lugar, que pues ya leí un poquito de la semblanza que nos compartieron, de cómo aprendió el oficio, pero sí nos gustaría saber, aparte de cómo aprendió, cuál fue su caminar en el trabajo de la partería, pero qué dificultades han encontrado en su trabajo. Es muy importante conocer esto, insisto, porque aún existen hoy en día muchos prejuicios sobre este oficio tan antiguo. Yo siempre digo, siempre las mujeres vamos a parir como Dios manda, o deberíamos, ¿verdad? Pero no, hay un abuso en las cesáreas por muchas circunstancias. Entonces, les pregunto, ¿cómo aprendieron esta especialidad y cuáles han sido las dificultades que enfrentaron en este oficio que ustedes practican? Maestra Honoria, si nos hace el honor de usted primero de contestarnos y seguimos con Jocelyn, por favor. Pues yo aprendí, como lo dijo hace un rato, pues yo sentí mucho trabajo porque lejos, allá donde el Hawái está lejos y caminaba yo como 2 horas y media, y hasta 3 horas, y despacio me voy, pues no llego rápido caminando, como está lejitos. De Mezcaltepec a Hawái está lejos, pero aunque me dio trabajo, pues, pero así iba yo, y como la señora que me enseñó me dijo, dice, enséñate para que ya no camines mucho, dice, porque aquí está lejos y algo te vaya a pasar por ahí en el camino, como caminas solita. Y iba yo solita, y pues sentía yo que era difícil pues para caminar, pero así caminaba yo porque tenía yo esa necesidad de aprender, porque me empezó a enseñar ella, la señora, ahora ya no vive, y lo sentí pues que es difícil para aprender, pero yo como tenía yo las ganas de aprender, pues fui aprendiendo. Uh -huh. Y dentro de su trabajo,
¿Qué dificultades? Usted ya nos habló de dos dificultades que son muy importantes dentro de las comunidades, que es un poco lo que queremos poner en relieve, es la distancia que hay al recorrer entre un punto a otro para poder dar a luz. Y por otro lado, pues era la situación de que pudiera ocurrir algo. ¿Qué otras dificultades ha enfrentado usted en su labor como partera? Pues a veces como antes cuando los doctores pues, los mandaban a las embarazadas para que vayan y casi nosotros como que nos rechazan las parteras, dicen que quieren, los doctores van a atender, no parteras. Y ese yo también siento que me sentía yo mal porque así dicen los doctores de que ellos quieren atender y nosotros como que nos rechazan. Y yo ese sentía yo pues que no me parece pues porque digo, si nosotros las parteras aquí estando en la casa pues debemos de atender porque si en la noche es mucho trabajo pues porque no hay carro para que se vengan aquí en el hospital. ¿De donde usted está o de donde vive, a qué distancia queda el hospital? Pues a lo mejor de como una hora y media por ahí, Carro. ajá, en carro. Sí, pues está Y complicado. como no hay pues mero allá donde yo vivo, casi no hay carros. Ujú. Puro viaje alquilan y el viaje pues está caro, pagan. Sí, es otro de los problemas, ¿verdad? Los altos costos de atención en hospital. Maestra, muchas gracias. Ahorita continuamos con las preguntas, pero Jocelyn, tú estás en una zona distinta, más urbana, ¿verdad? Que la maestra Honoria, y tú, bueno, ya dijimos cómo aprendiste, pero si quieres contarnos de viva voz y qué dificultades tú enfrentas en el ejercicio de tu labor. Gracias por la invitación y gracias por permitirme tomar la palabra en nombre de varias parteras, ¿no? Y poder hoy honrar también a las maestras parteras que me han compartido su saber, porque primero tendría que contextualizar que, como bien decían, yo soy de una zona urbana y no vengo de un linaje como la maestra Honoria. Entonces, pues no soy partera tradicional, sin embargo, el nombre que me otorgan es partera en la tradición, porque ha habido parteras maestras del saber ancestral que han compartido su saber y que me han guiado a ir aprendiendo y a desaprender y volver a aprender, a, a entender desde otra mirada, ¿no? La tierra, el viento, la semilla, como los elementos que nos acompañan, eh, poder hacer esa transformación que implica poder estar en la conexión con la comunidad y también poder entender que las mujeres saben parir y los bebés saben nacer. Eso es algo que en la medicina moderna nos enseña, tener esta visión de la paciencia, de poder escuchar a las aguas que se están moviendo de las mujeres, ¿no? Y los bebés con su llamado, pues es algo que las parteras tradicionales me enseñaron, a usar las manos como ultrasonido, a poder usar el rebozo, las plantas, poder ver la luna y escuchar los ciclos de la luna que acompañan a estas mujeres, pues lo aprendí de parteras como doña Mariana de Santa Clara de González, Angelina Martínez de Morelos, Rafaela Aque de Mérida, a doña Carmen Cawich, y así muchas parteras, porque podría nombrar a Araceli Gil, Cristina Galante, que han sido defensoras y que han sido grandes maestras, madrinas de un montón de parteras, ¿no? Parteras que venimos de zonas urbanas y que tratamos de mantener la tradición y entender qué es la tradición y es el lenguaje, qué es esa cosmovisión que no tiene un modelo biomédico. Y sin embargo, también reconocer a la partería como un sistema de salud autónomo y comunitario,
que centra su tejido, ¿no? Y su saber en eso, en la comunidad, que nos da un sostén y un reconocimiento no académico, pero sí comunitario, que la gente entiende y las mujeres se dan cuenta de que estamos ahí para acompañarlas en el umbral. Y por eso las parteras tradicionales suelen nombrarse guardianas del umbral, del portal vida, muerte, vida, de la transformación. Y la otra cosa que enseña la partería, que quizá ahora se nombra así, es como respetar la fisiología de lo que está ocurriendo en ese saber de las mujeres y en esa intuición y en ese poder creativo y de apertura. Eso lo enseñan y lo aprendí de las parteras comunitarias, las parteras que en mi contexto, no, al ser del Bajío y del Bajío mexicano, que tiene particularidades de conservadurismo muy alto y además de judeocristianismo muy alto, y que además sí transitamos con antiderechos porque es altamente discriminatorio mi estado, y lo han visto con los últimos noticias donde salimos cómo limitan la atención de los indígenas, artesanos indígenas en el centro de Querétaro. Entonces, pues ese es el lugar en donde me empieza a tocar buscar, ¿no? Y tocar puertas y moverme. Así que dentro de las dificultades que he encontrado es ser partera en esta región del país, en esta región central, en el Bajío, pues implica ser defensora de los derechos humanos, que también son derechos sexuales y reproductivos. También ha implicado la falta de acceso hacia las mujeres, porque cada vez ponen más limitaciones para poder acceder. No todas las parteras que ejercen la partería pueden llegar a las mujeres porque constantemente escuchan un discurso y sigue nombrándose que somos un factor de riesgo, que no está bien, y sigue aumentando el tabú. Entonces diría que de las dificultades que hay todavía es también el desconocimiento y el prejuicio que hay por parte del sistema de salud y de los prestadores de salud sobre qué es un parto en casa, qué implica y qué es la cosmovisión y cómo se atiende sin un modelo biomédico, ¿no? Porque además no se siguen las mismas lógicas que se siguen en el modelo biomédico. También la falta de acceso a los servicios de salud cuando se necesita una colaboración, no necesariamente un traslado, pero sí para la atención oportuna. Poder visibilizar las necesidades que las parteras a lo largo y ancho de este país tenemos también es una gran dificultad, porque se da por hecho que todas las parteras hablamos el mismo lenguaje, en este caso el español, y la verdad es que no. Cuando uno recorre el territorio, descubre que hay muchas formas de comunicarnos, muchos lenguajes que no están vistos, y sin embargo el sistema de salud moderno quiere homologarnos a todas, quiere simplificarnos a todas, y eso crea una gran dificultad a la hora de ejercer la partería y de ser partera. Sí, es cierto, se considera muchos factores de riesgo todavía. Yo fui recién abuela, el 12 de marzo nació mi nieta, y todo apuntaba, le decían, ¿verdad? A mi nuera que iba a ser un parto natural. Y ya acercándose la fecha, digamos, las 39 semanas, le dijeron, no, que el cordón umbilical estaba muy cortito, que se podía atorar, que había disminuido el líquido amniótico y muchas otras cosas que generaron que mi nuera tuviera pánico, tuviera una cosa así como incluso de ansiedad, le generaron ansiedad. Y yo le decía, le digo, no, pues tranquila, mira, pues antes la gente daba luz, pues así, normal, y a veces eh, ni siquiera, o sea, no llevaban el conteo, pues mi mamá tuvo 14 hijos, ¿sí? Y el penúltimo parto fue gemelar, y no sabía que eran gemelos. Entonces, cuando llegaron los dos, pues, lo primero, me acuerdo, mi papá la asistió, ya nacieron en la Ciudad de México, porque somos originarios de Chiapas, y en el penúltimo parto eran dos, y mi papá, cuando llegamos aquí, él atendía porque aprendió.
aprendió de los 8 anteriores, de los 8 partos anteriores, ya había aprendido. Y entonces de repente, donde la estaba atendiendo, que era un cuarto aparte, solamente nos pidió, quiero más agua. Entonces, y pues, ¿y ahora por qué? Pues, ¿por qué más agua? No, y dice, es que son 2, ¿no? Y fue atendida así. Y recuerdo muy bien que cuando nació el antepenúltimo parto, era el primero que nació aquí en México, de mi hermana Liliana, y ella, mi madre rompió fuente, pero ella ya sabía qué hacer. O sea, ella ya, cuando decía, ya van a hacer, es porque ya era en automático. Entonces, como estaba aprendiendo algo diferente en la Ciudad de México, que no sabía cómo era el tema, mandaron a traer a una doctora que estaba en un consultorio de la iglesia, y la doctora, pues yo creo que pensó, como mi hermano mayor fue a hablarle para que fuera a atender a mi mamá, y mi hermano pues estaba joven, yo creo que pensó que eran primerizos. Eran padres primerizos, y mi padre la atiende, sabía qué hacer, recibió a mi hermana, la bañó, le cortó el umbilical, sacó la placenta. De eso yo no me di cuenta de nada, eso lo cuentan después. Bueno, pero lo que yo sí me acuerdo fue que la doctora llegó como hora y media después, solo a dar fe de que todo estaba bien, ¿sí? Y eso sí, a cobrar. Lo cual, pues obviamente molestó mucho a mi padre, pues porque se pagaba, ¿no? Una buena cantidad, y dijo, o sea, que le tengo que pagar nada más por venir, que está bien. Pues yo sé que está bien. Si yo sé, pues no es la primera vez. Porque una cosa que tenían las parteras, nos decía mi padre, es que la partera que atendió a mi mamá siempre fue con partera, le decía, a ver, ven tú aquí, tú aquí vas a estar, para que veas lo que se sufre tener un hijo. Entonces él aprendió de vista y siempre ayudaba. Entonces, cuando nace mi hermana, la primera que nació aquí en la Ciudad de México, él sabía qué hacer. Entonces yo le contesto a mi nuera y le dije, ¿sabes qué? Le digo, mi mamá dio a luz 14 hijos y el penúltimo fueron gemelos y no pasó nada, y mi mamá no sabía de ultrasonidos. Ella misma solita, como dijo la maestra Honorio, ella misma se acomodaba, ¿sí? Y sabía. Entonces, y yo le decía a mi nuera, pues un poco para quitarle la ansiedad, aún así no logré convencerla. Aún así, ella, dio a luz mediante una cesárea. Y eso es violencia, como tú bien mencionas. Por eso le quiero preguntar a Mariana primero y a Cristal, porque, bueno, Cristal, su mamá es partera, entonces sabía qué hacer, ¿verdad? Pero, Mariana, tú, ¿cómo fue que te decidiste tener a tu niño o niña, de manera natural, parto en casa, atendida por una partera? Cuéntanos, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha ahí? Sí. Ok. Pues muchas gracias igual por la invitación, por invitarme a compartir mi testimonio. Yo tengo 2 hijas y Aranza va a cumplir 4 años, y desde que estaba embarazada de Aranza, una amiga me compartió pues un curso que era de hipnoparto, ¿no? Y es creado por una mujer que justamente ella, a través de sus partos, en esa época, en ese entonces, incluso la dormían, ¿no? Entonces ella decía, ¿cómo es posible que yo no pueda estar presente en el parto de mis hijos, ¿no? Incluso mi abuela, a mí me sorprende que son partos naturales, pero me decía, no, a mí llegaban y me dormían, y yo, ¿pero cómo? ¿Y cómo pujaste? ¿No? O sea, como que esta parte de pues quitarles el control por completo a las mujeres, ¿no? Entonces esta mujer hizo este curso que se llama Hipnoparto, y es por medio pues de meditaciones, de hipnosis, para concentrarte y empoderarte tú como mujer y saber que eres capaz, ¿no? Y que tienes esta capacidad. Y pues bueno, todo este curso fueron varias semanas de preparación para Aranza, y estaba más enfocado justo al parto en casa, ¿no? Y entonces ahí nos hablaron como de toda esta parte que tú dices, como muchas veces te dicen, pues viene el cordón así o viene esta tal, y ellas nos decían, no, a ver, esto es así, esto es así, ¿no? Entonces esa parte de haber estudiado quizá me ayudó a empoderarme y a saber, pues, qué sí sucede o qué los médicos utilizan para también a lo mejor espantar, ¿no? Y como dices, como mujer, obviamente, pues es una vida, estás hablando de una vida, entonces claro que no vas a decir, no, pues no, o sea, obviamente
Creo que tiene que haber mucha certeza en una para saber que realmente sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, investigando quién podía hacer un parto respetado, en mi caso con Aranza, encontré un doctor que la verdad es que no puedo decir que me fue mal, hice un parto, ¿no? O sea, hice ¿cómo se llama? Mi plan de parto. Sin embargo, no, hoy que veo la experiencia de la otra, hoy me doy cuenta lo distinto que fue, ¿no? Sí, esta vez fue en parto en sala LPR, que es una sala donde es labor de parto y recuperación. Fue sin anestesia y todo estuvo perfecto, pero la verdad es que al final, al momento de nacer Aranza, hubo esta presión de todos los doctores viendo, ¿no? O sea, ya así como encima, entonces me acuerdo que me entró demasiada presión al final y de haber tenido una transición muy bonita, terminó como muy acelerado, como todo muy, ¿no? Aranza se la llevaron, me acuerdo que me temblaban las piernas, no, yo como que no entendía las luces, o sea, entonces al final haberlo vivido en quirófano, ¿no? En quirófano yo viví esta experiencia de cómo pues te rompe esta parte tan armoniosa que traes del parto. Entonces, en mi segundo parto, como me había ido bien, ¿no? Relativamente no me podía quejar, íbamos a volver a tener parto en hospital. Y bueno, pues cómo es la vida, ¿no? Que todo es perfecto, así lo creo. Sí, aparte de ser joyera, me gusta mucho estudiar toda la parte de las tradiciones, de las ceremonias, de cómo se celebra la vida, pero es desde un lugar muy tradicional, ¿no? Y pues mi hija siento que me encaminó a, mamá, ¿quieres conocer lo que es la verdadera tradición? Pues la tradición hasta de nacer, ¿no? Entonces, me canceló mi dula, con quien yo, había sido la misma dula con la que nació mi primer hija. Después mi hermana estaba embarazada al mismo tiempo que yo, entonces la doctora que teníamos, o sea, coincidíamos con la misma doctora, se enfermó, le dio COVID. Entonces, canceló la doctora y únicamente mi hermana estuvo en su bebé nació 2 días antes, y fue en el hospital, estuvieron al acompañamiento de la dula, pero únicamente estuvieron la dula, mi hermana y su esposo, y nació la bebé y no llegó nadie, ¿no? O sea, estuvieron en el hospital y únicamente ellos con la dula. Al final llegó el doctor, pero como tú dices, ¿no? O sea, para dar fe y legalidad de que todo estaba bien. Entonces, esa parte fue la que para nosotros, bueno, y previo a eso, como mi dula me había cancelado, Jocelyn, que también tiene la parte de dula, yo la había pedido que sí podía ser mi dula. Sin embargo, cuando nos fuimos, fue a mi casa para platicar y qué era lo que nosotros deseábamos, qué hubiéramos cambiado del parto anterior a ¿no? Como pareja, qué desean, ustedes qué quieren, ¿no? En esta parte que Jocelyn había venido con nosotros. Pues había como muchas cosas y mi esposo, recuerdo desde esa primera plática, le dijo a Jocelyn, ¿y cómo son los partos en casa? ¿No? Bueno, pues entonces nos platicó la experiencia de cómo era y mi esposo salió de ahí y me dijo, bueno, cuando se fue Jocelyn me decía, pues no está tan mal un parto en casa, ¿no? Y yo, la primera vez, él no se hubiera atrevido, ¿no? Y en esta ocasión fue él quien me dijo, ¿y si hacemos un parto en casa? Entonces, pues cuando vimos la experiencia de mi hermana, ya traíamos como este gusanito de vivir la experiencia y cuando vimos pues la parte de la experiencia de mi hermana, decidimos darle la oportunidad. Entonces, yo al día siguiente amanecí con contracciones y pues mi primer instinto en lugar de, ¿no? Aparte pues pedí una señal, ¿no? O sea, quiero una señal para saber si, qué es, por dónde, ¿no? Y amanecí, había arrojado el tapón y mi primer instinto fue hablarle a Jocelyn y no a mi doctora, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, esta es mi señal. Entonces, bueno, pues Jocelyn me dijo, necesito yo revisar como todo tu seguimiento, todo tu expediente, tus tiempos de coagulación, ¿no? Entonces, como todo. Y creo que parte bien importante de aquí, de recalcar por qué fue la decisión de Alfonso y mía de decidir con Jocelyn, porque incluso más allá de la preparación y esta parte, ¿no? del estudio,
era la experiencia. Cuando Jocelyn nos platicaba la cantidad de experiencia que ella había tenido, que creo que eso es parte de lo importante hoy aquí, de aquí ponerlo sobre la mesa, es que nada en esta vida va a preparar a nadie mejor que la experiencia, que es como la partería tradicional, ¿no? Entonces, pues claro que cuando yo le decía a Poncho, es que ¿cuántos partos ha tenido en casa? Más allá de, ¿no? Si estudió, si es, ¿no? Eso era lo que nos daba a nosotros esta seguridad, esta certeza. Y pues ese día, ¿no? Nos fue a revisar, checamos que todo estuviera bien con Emilia y pues fue la experiencia más hermosa de mi vida. No, o sea, no me quedo sin palabras de poder decir que si yo creía que la experiencia de Aranza, ¿no? Fue bellísima, por supuesto, y que se me había hecho un parto respetado, ¿no? Al final, pero no, o sea, hubo intervenciones que al final te sacan del momento, y aquí recuerdo que nació Emilia, y yo volteé a ver a Jocelyn y le decía, ¿y qué sigue, no? Pues con Aranza yo me acuerdo que se la llevaron, la movieron, ¿no? Y aquí solo Jocelyn me decía, disfruta, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que el habernos permitido y que Emilia haya decidido nacer de esta manera, para mí es como justo incluso abrirle la puerta a más mujeres para que se abran a vivir esta experiencia de la certeza de lo que es. Incluso estuve, ¿no? leyendo un libro y que esta mujer decía, para sanar la humanidad se tiene que sanar el nacimiento. Y me parece que no hay un nacimiento más amoroso que el poderlo vivir y presenciar en tu casa, en tu hogar, el acompañamiento, ¿no? Incluso el acompañamiento que se hace en la tradición del posparto es otra cosa, ¿no? O sea, a mí Jocelyn me iba y me cuidaba y que hoy qué sientes, me duele el cuello y no, te voy a poner ventosas, te voy a hacer esto, ¿no? Para mí fue una experiencia completamente distinta y sumamente amorosa el haber vivido esta experiencia. Entonces, bueno, pues ahí. Sí, muchas gracias. Y sí, en efecto, ¿verdad? Es toda una experiencia y yo siempre digo, pero es que las mujeres siempre hemos dado a luz así, ¿no? ¿En qué momento nos cambiaron el chip? ¿En qué momento nos cambiaron todo esto, ¿verdad? Pero bueno, también hay otros factores y para eso es este foro. Y ahora sigue Cristal. Cristal, que tiene 2 niños y ella pues dio a luz con tu mami, tengo entendido, porque ella es partera. Entonces la experiencia es distinta, ¿verdad? Cuéntanos, Cristal, ¿cómo fue tu experiencia en el arte de parir y dar la vida? ¿Tienes apagado tu micro? No te escuchamos. Tatmay, Met Muduktuk, Skuyum Kumets Padugot, Skuyum Namuk. Bueno, antes que nada, pues les acabo de hacer un saludo en mi lengua materna, que es el Mije, el Ayuk de Oaxaca. Y pues contestando a la pregunta que decía Amparo, yo siempre, desde muy joven, yo pensaba en esta capacidad que de manera natural, que de manera ancestral hemos tenido las mujeres de parir, ¿no? Y ya embarazada, me decía, bueno, como en estos términos de darme confianza a mí misma como mujer, decía, si no seríamos tantos, ¿no? O sea, si las mujeres no hubiéramos podido parir, entonces no seríamos tantos. ¿Por qué yo no podría? Entonces, como que de entrada nunca puse en duda mi capacidad de poder hacerlo, ¿no? Tuve la experiencia también de una prima mía, de una comunidad cerca de mi pueblo, pero ella es una mujer muy chiquita. Y ella se embarazó aquí en la Ciudad de México y aquí inmediatamente le dijeron que ella no iba a poder parir por su tamaño, que lo de ella tenía que ser cesárea porque se ponía en riesgo su vida. Ella nunca confió en eso y lo que ella hizo fue irse a su comunidad. Es una ranchería muy pequeña, se fue allá con su mamá, se aisló ahí. Sí, tuvo una labor de parto de 4 días, pero ella tuvo a su bebé y en perfectas condiciones, tanto ella como el bebé.
Entonces sí es este miedo que desde un principio te meten y que pues lamentablemente uno como mamá se deja influenciar muchas veces pues por el miedo a que pues le pase algo a esa personita que pues tú estás esperando con mucho amor, ¿no? Entonces es un momento en el que las mujeres estamos tan vulnerables porque como dicen, ahorita quiero hablarles un poco de mi mamá, que ella es médico tradicional desde como a los 30 años, ella ahorita tiene 63, y de mi comadre Regina, ella es partera y médico tradicional, bueno, ahorita les quiero hablar de ellas principalmente por este homenaje a las mujeres parteras. Pero terminando con esta primera idea, yo siempre tuve ese valor y esa confianza en que yo podía y que mi cuerpo sabía qué se tenía que hacer, ¿no? Que mi cuerpo tenía que responder a ese llamado natural de saber parir y saber nacer, como lo dijeron hace un momento, ¿no? Bueno, de mi mamá, cuando ella era niña, recibió de las manos de un señor grande el mensaje de que ella estaba hecha para curar y que si ella no lo ejercía, a ella le iba a contravenir por no usar ese don que ella tenía en dar el bien a los demás. Mi mamá, como era una niña, cuando le dijeron eso era una chamaca, pues prácticamente ni lo tomó en serio. Bueno, recordó siempre las palabras, pero pues ella no entendió y no sabía cómo podría llevar a cabo eso, simplemente lo conservó el recuerdo. Sin embargo, pues en la comunidad todos siempre aprendemos pues de hierbas, ¿no? O sea, siempre no está aislado, no es un aprendizaje únicamente de las mujeres curanderas, de las parteras, de las médicas tradicionales, sino es un conocimiento del diario, ¿no? O sea, ves que el hermanito se pone mal, tú ves que le da la mamá, ¿no? Que si ya tiene diarrea o calentura el bebé, vas y te llevan a cortar la hierba que le va a ayudar, lo ponen a cocer. Entonces uno va viendo, va aprendiendo. Yo sé mucho de plantas, pues nada más por esa vivencia de haber estado junto a ellas, ¿no? Que yo no lo ejerzo y que solo yo con mis hijos o yo en mi vida familiar lo pongo en práctica, pues es diferente. En cambio ellas, tanto mi mamá como mi comadre, mi mamá como a los 26 años empezó a ejercer ya en forma la cuestión de dedicarse específicamente a hacer las limpias, a curar, a leer el maíz y a traer bebés al mundo. Y mi comadre, otra mujer mije, súper valiosísima, una mujer muy inteligente que habla prácticamente todas las variantes del mije, como cuando era ella muy joven, era una mujer muy viva, entonces la eligieron para ir a tomar un curso de enfermería. Y tomó ese curso como de 6 meses, una cosa así, pero eso le permitió estar como asistente en muchas comunidades, entonces por eso ella sabe hablar prácticamente todas las variantes del mije. Y la principal labor por la que llevaban a estas jóvenes a estudiar elementos de enfermería, elementos básicos, era para que ellas sirvieran de traductoras, ¿no? Para que ellas fueran el canal entre el médico y el enfermo. Pero pues ella como muy inteligente pues aprendió un montón de cosas y ya de ahí ella misma atendió sus partos. Ella misma la recuerdo la capacidad que tenía de estar pariendo y estar haciendo el corte, ¿no? Y una mujer sumamente ejemplar para mí, valiente, con la cual pues yo me sentía muy como en cuestión de pues de que yo incluso hasta que yo iba a fallar si no era yo viendo esos dos ejemplos y no tener la capacidad de parir así de esa forma, ¿no? Ya después también, ya una vez que parí y he compartido con otras compañeras que pues se han enfrentado a esta violencia médica, esta violencia obstétrica, que pues sí también luego hay como una situación de que como que se sienten como que no, como que algo no estuvo bien. Y a mí también eso me parece que está mal porque, pues,
finalmente, como yo decía en un principio, fue un momento muy vulnerable en el que se les sometió a este tipo de violencia y que pues no habría por qué pues decirles que pues no estuvo bien o que no, o como yo me sentía, ¿no? En un principio, que si yo no hubiera tenido a mis hijos de forma natural, pues sí hubiera recibido, ¿no? Como también cierta crítica de mis familiares, ¿no? Pero bueno, yo estaba muy interesada en hacerlo de forma natural. Yo no quería que me inyectaran absolutamente nada, porque también sabía que hay partos naturales donde te inyectan medicamentos, pues, ¿no? Y también yo sabía que una vez que estás en el hospital, pues prácticamente ya no tienes, te quitan la autoridad sobre ti, ¿no? Ya no tienes capacidad de decir sí, no, o sea, te pones en manos de los médicos y ya no tienes autonomía. Entonces también yo por eso no me quise ni acercar a un hospital en los momentos del parto, eh, por lo mismo, ¿no? Entonces el acompañamiento fue con mi mamá y con mi comadre, y fue muy, muy bonito porque desde que ellas se dieron cuenta que era el día del parto, ¿no? Ya como cambió todo mi semblante, mi mamá me dijo, báñate muy bien porque ya va a llegar el bebé. Y yo ya hice todo, le fui haciendo como caso, me puso unas hierbas muy calientes, porque también es eso, en el hospital todo es frío, ¿no? Y hasta la comida que te dan es fría, no cuidan como todo esto que en comunidad es súper importante, el frío, calor, ¿no? No te puedes enfriar porque si no después vas a tener consecuencias, pues, en tu cuerpo, dolores, ¿no? Y entonces ella me puso un baño muy caliente y me dio un té, el té es de sopacle, me dio un té de sopacle y me empezó a dar un masaje. En menos de mi primer parto, y yo ya era grande, yo tuve mi primer hijo a los 32 años, de mi primer parto, fue de 6 horas y fue muy rápido, considerando que era el primero, que yo ya estaba grande y que además mi hijo era muy grande, pesó 4 kilos. Entonces sí, y ya después el acompañamiento posterior, los alimentos, qué si ibas a comer, qué no, tu tecito, me daban un caldo de de hierba de aguacate con chile, y eso era para la cicatrización, pero súper caliente, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese acompañamiento, luego el entrar al temazcal para que todo tanto el bebé como tú saquen como toda el miedo, la energía del nacimiento para la recuperación pronta. Entonces, todo eso fue como muy padre, a pesar que, pues sí, pues como toda mamá primeriza, pues te enfrentas a esos primeros momentos o esos momentos del dolor, pues como hasta, o sea, sí, hasta con miedo, ¿no? Este umbral entre la vida y la muerte, pues sí es muy fuerte, ¿no? Psicológicamente es muy fuerte. Y pensar en las mujeres que están solas en un hospital, sin un familiar cerca, ¿no? Así solitas, ¿no? Y pues sí es yo digo que debe ser muy doloroso, ¿no? En cambio aquí estás pues con tu madre, con tu esposo, con tu familia, con tu bebé, ¿no? Porque también cuando recién nacen y se los llevan, pues es pues como mucha incertidumbre también, ¿no? O como lo que decían, cuando las mujeres que las duermen para tener el bebé, pues yo siento que ahí sí es como una falta de conexión que es súper necesaria entre la mamá y el bebé, ¿no? Despertar esta hormona del amor, que es la hormona que necesitas para parir, de despertarla es súper necesario. Yo siento que ahí sí, yo pienso que deben de haber consecuencias futuras, ¿no? O sea, que te duerman para parir, es como desconectarte del mundo, ¿no? O sea, y pienso que ahí sí debe de haber alguna consecuencia, no sé cuál, pero sí, 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 es antinatural, pues, ¿no? Bueno, y de mi segunda nena, pues todo fue como mucho más sencillo, mucho más fácil, pues primero porque yo ya tenía el conocimiento de lo que era parir, ¿no? Ya entras a un espacio donde pues ya de alguna forma sabes a lo que vas.
La segunda, porque mi bebé ya pesó 3 kilos y era una bebé muy chiquita, y ya todo fue como más sencillo, más natural, más como algo, como, sí, yo creo que eso sí ya lo viví, como dice ella, ya más como en una situación de muchísima más relajación, más como más amoroso todo, ajá, como lo recuerdo como con mucho más facilidad todo lo del parto. Sin embargo, ahí tuve la dificultad posterior de que de que no salía la placenta. Entonces tuvimos que esperar mucho tiempo, tuvimos que esperar como 40 minutos, en lo que me dieron otros test, me estuvieron asobando y no bajaba la placenta. Empezó a bajar, pero como por trozos, tenía como una malformación, y entonces ahí sí la partera mi comadre, me dijo, híjole, perdóname, dice, y tuvo que meter su mano y terminar de sacar la placenta. Y ese ha sido uno de los dolores más horribles que he vivido en mi vida. Es un dolor, y como les digo, no, yo no quería tener ningún tipo de anestesia, entonces pues estaba así, fue un dolor, muy, muy, así que salvaje, ¿no? Porque y pues no había de otra, porque como eso no se había presentado en el primer parto, pues no se esperaban, ¿no? Y entonces me estuvieron esperando con calma, yo nunca sentí que había un problema, porque ellas estaban muy tranquilas, platicaban en Mije, estaban con la bebé atendiéndola, estaban conmigo atendiéndonos ahí, yo y la bebé ya estaba tomando pecho y estaban esperando. Y yo les decía, pero ¿por qué estábamos tardando? ¿Por qué no nos vamos ya? Ella me estaban asobando, y sí cada vez fueron como los masajes más fuertes y más fuertes, porque pues no salía. Y pues no, al final pues la placenta no bajó, y sí, mi comadre me miró a los ojos y me dijo, perdóname por lo que voy a hacer, pero es por tu bien, me dijo. Y ya metió su mano y sacó la placenta. Y eso fue como decir, no, grité, porque en los partos nunca grité, porque lo que te enseñan en los pueblos es que no puedes gritar, ¿no? O sea, de entrada en un parto sabes que no puedes gritar, porque si tú gritas, la fuerza se te va por la boca. Tienes que cerrar la boca para tener la fuerza para pujar. No, pero pues ahí yo sí grité, como nunca había gritado, ¿no? Sí, y pues ya de ahí, después de eso, pues ya todo estuvo bien, ¿no? O sea, pero sí fue esa complicación de último momento, y pues yo lo volvería a repetir así, ¿no? Y aconsejaría a todas las mujeres que en la medida de lo posible, de sus posibilidades médicas y de vida, pues que opten por tener este tipo de conexión con su cuerpo, incluso con su cuerpo, con el cuerpo, con esta capacidad que tenemos las mujeres de resistir este dolor. Porque sí, es esta capacidad de resistir el dolor, esta decisión de saber que tu cuerpo puede tener esta resistencia y esa resiliencia, porque al día siguiente estás como si nada, ¿no? Y es una cosa muy, muy bonita. Sí. Muchas gracias, Cristal. Y de eso se trata este foro, de mostrar, ¿verdad?, la importancia de ese saber o conocimiento para dar a luz. Mi mamá siempre decía, el cuerpo sabe, o sea, sus hijas que hemos dado, que dimos a luz de alguna manera, decía, no, hija, tú no te preocupes, el cuerpo sabe, él sabe qué va a hacer, ¿sí? Tú no te preocupes, el cuerpo es mágico, te va avisando. O sea, tú vas a saber, porque yo decía, "Ay, en mi primer hijo, ¿y cómo voy a saber?" Dice, no, tú no te preocupes, el cuerpo sabe qué hacer. Y entonces lo que nos cuentas de tu hijo, de que 4 kilos, es impresionante, porque uno de los miedos que ponen es justamente lo que nos dicen es, no, es que viene muy grande y tú eres muy estrecha,
es lo primero que nos dicen y pues aquí está la muestra, ¿verdad? Mariana nos pide levanta la mano para hacer una pregunta, pero antes de darte la palabra, quisiera leer saludos que tienen, es importante, desde donde se están viendo. Omar Ballesteros, desde la región carbonífera del estado de Coahuila, nos está viendo. Mandan saludos del Centro Cultural de Mecuacán. También Edgar Eloy Delgadillo, desde la comarca lagunera, por ahí por Durango y Coahuila, de la unidad regional de Jalapa. También nos mandan saludos. José Cruz envía felicitaciones. Marcela Estrada desde Durango también manda saludos. Rosalba Rosales de Durango también. Dice que muy interesante labor y que ya casi se extingue. Pues esperemos que no, ¿verdad? Para eso es este foro. Que no se termine. Dulce María Roda Sánchez nos manda saludos de Camia, la Casa de la Mujer Indígena de Cihuachicahuac, espero haberlo dicho, Cihuachicahuac, les manda saludos. Román Silva Mora nos manda felicidades y un reconocimiento a las ponentes de este conversatorio. Es una labor muy loable por las mujeres. Es una práctica en riesgo debido a factores entre los que está el sistema de salud, pero también considera que es la desvalorización de las nuevas generaciones, perdonen, por lo que es importante difundir, revitalizar esta práctica cuya función sociocultural tiene una gran relevancia. Coincidimos todos en ello. También mandan saludos desde Cortázar, Guanajuato, Rolas Flores. Manda saludos. Francisca Guzmán desde la Mixteca oaxaqueña también manda saludos. Miriam Moreno dice reconocimiento a las parteras tradicionales que aún son el principal apoyo para las mujeres que radican en distintas comunidades que se encuentran alejadas de las zonas urbanas. Elena Calderón también manda saludos. Jessy Moreno nos dice, su servidora tuvo un primer parto natural en hospital y un segundo parto natural en casa. Lo haría de nuevo en casa. Es lo más hermoso del mundo y es bien importante informarse sobre todas las implicaciones para que en el hospital no te quieran engañar. A mi peque le intentaron dar fórmula y mi esposo sabía que yo no lo había autorizado y me lo llevaron enseguida para darle pecho. Felicidades por hacerlo de la manera ancestral. Y Noé Capultitla nos manda saludos desde Xochimilco. Ahora sí, Mariana, antes de continuar con la siguiente pregunta para las maestras parteras, por favor. Ay. Se volvió a apagar el micrófono. A ver, ahí, ya. Ya. No, era justo participación o sea, muy justo lo que decías del tamaño de los bebés, que casualmente he tenido amigas que les han dicho, es que tu bebé viene muy grande, ¿no? Y incluso a mí también me los decían de mis 2 bebés, es que viene un bebé grande. Y en este curso que les digo, no gestamos bebés que no podamos parir, ¿no? Entonces eso a mí se me quedó como tatuado y que tu cuerpo lo sabe hacer, ¿no? Entonces sí me acuerdo que así se me quedó tatuado eso. Sí. Sí, es cierto, o sea, el cuerpo sabe qué debe de hacer. Y bueno, tengo una pregunta más, de Isabel Dich, que le envía saludos a la maestra Honoria de manera particular, dice, gran integrante de Camia Cihuachipaco, dice, una gran partera tradicional. Y ella dice también, gracias por conservar los saberes ancestrales para el cuidado de la salud de las mujeres. Muchas felicidades en su día y esperamos que su labor sea más valorada y reconocida. Y bueno, retomando esto y lo que dijo Cristal, que nos habla de experiencia, del don, de la vivencia, del gusto y de otros conocimientos como lo de la comida fría, que cómo impacta, ¿verdad? Dentro de nuestro parto. Yo quería preguntarle a la maestra, le damos la palabra a la maestra Honoria primero y ahorita, Cristal. Maestra Honoria, usted que bueno, ya escuchó a las dos mujeres que dieron a luz y Cristal sobre todo decía que fue lo dificultoso que vivió porque no arrojaba la placenta. Usted, ¿qué dificultades
parecidas ha tenido frente a esto y cómo lo ha resuelto. Si quiere contarnos o si tiene alguna experiencia. Es yo cuando atiendo partos y como una señora también en mi caso cuando yo voy a atender su parto y también la placenta no podía caer, pero y yo le herví unas hierbitas y le di de tomar y le di un masaje lento. Pues a los 5 minutos luego lo arrojó la placenta y se vino todo completo. Pues yo nomás le doy un masaje y luego se viene la placenta. Sí. Y también Mariana nos contaba pues bueno, de la experiencia y como dice, también fueron a dar fe y legalidad de que había nacido. ¿Cómo usted, maestra Honoria, enfrenta esta situación? Porque ahora piden un certificado de nacimiento o más bien un certificado de alumbramiento para poder registrar. ¿Eso ocurre en su comunidad? ¿También o cómo lo resuelven? Pues en mi comunidad cuando yo atiendo partos, luego lo mando con el doctor y el doctor como no, ahí él no les dice nada y luego les da la hoja de alumbramiento. Y nomás yo me pide mi firma y ya. Ahí no hay problema. Qué bueno, porque no en todas las comunidades, y eso es un problema que ha generado el que no exista el parto de esta manera. Y también quería preguntarle, ¿usted ha oído hablar de la norma 020 que recién se publicó sobre el trabajo de las parteras? No, eso no sé, no lo entiendo. No lo entiende. Sí, es que lo pregunto porque se ha publicado, pero no es del conocimiento de todas y de alguna manera afecta a la labor que ustedes realizan. Pero bueno, está bien. Muchas gracias, maestra. Cristal, creo que quería decir algo y ahorita volvemos con usted, maestra. Adelante, Cristal. Sí, sí se me oye, ahora sí. Sí. Dos cositas. Bueno, eso sí es cierto, yo no sabía de mi primer parto. Yo fui a registrar al bebé y me pidieron un certificado de alumbramiento y yo en un principio no sabía que me iban a pedir eso, ¿no? Entonces ya nos pusimos a buscar y justo mi comadre me dijo, pues vamos con un doctor que yo conozco, él te la va a hacer. Y así fue, así ya fue como resolvimos. Pero sí es una complicación más porque pues un doctor necesita dar fe de que ese bebé es tuyo, para empezar, ¿no? Sí. Porque además también ese es como el pretexto porque yo les dije, ¿pero por qué? Pues si aquí estoy yo, el bebé, el papá, ¿no? Y sí, pero, o sea, es que, ¿qué tal que no es tuyo? Entonces ya me tuve que ir a buscar ese documento para dar fe, pero pues en realidad, si uno lo piensa bien, eso era una cuestión muy ridícula, porque el doctor, si no fuera mío, el doctor también habría hecho el documento, ¿no? Bueno, yo pienso así. Y luego la segunda, también el ritual que se hace posterior del ombligo, y hay una quema de la placenta y de unas hierbas, y se pone afuera de donde diste a luz, para saber cuál es el nahual del bebé. Y se deja ahí 3 días para saber cuál es el animal que pasa por ahí, y ese va a ser su acompañante. Qué interesante. Y en Y tu eso caso, también es perdón, muy bonito porque pues sí, yo reflexionando pues sí es cierto, y en el hospital no sabes ni a dónde va a dar el cordón umbilical, ni a dónde va a dar tu placenta, y eso pues no es, ahora sí que no es un desecho, no es una basura, es algo que pues es tuyo, ¿no? Y tú quieres saber, pues quieres darle un respeto, pues, ¿no? Ya. se vende para shampoos. No, Cristal. Yo quería preguntarte, y en el caso de tus hijos, ¿cuáles fueron sus nahuales? Bueno, en mi tradición, mije, los nahuales no se pueden decir, son una fortaleza. Y una vez que los dices, pones en vulnerabilidad a la persona. Ajá. Sí, Muy bien. entonces No, sí. son secretos. Sí, está bien. Sí, son tradiciones, son costumbres que nosotros también tenemos que respetar. Y regresando con usted, maestra Honoria, ¿hay algún ritual sobre la placenta?
Pues yo para mí no, porque nada más cuando nacen los bebés, pues se les tiene que enterrar atrás de una casa y nomás así, yo nomás de eso así les digo. Ajá. Las señoras, los señores, pues ellos, sus esposos de las recién paridas, pues así les digo, que lo entierren, pero afuera de sus casas, no adentro. Ajá. Ok. Muy bien, maestro. Muchas gracias, pues por todo esto. Y Jocelyn. Jocelyn, igual la misma pregunta que le hice a la maestra Honoria, o sea, tú, las dificultades que has enfrentado, algo así como cristal que pues no bajaba la placenta, yo no me hubiera imaginado nunca que pudiera, pero me imagino que ustedes pues van resolviendo en lo inmediato como se va presentando. Eh, entonces, si nos quieres contar alguna de esas dificultades, sí, pues, ¿cuál es el principal enemigo de la partería? Si es que lo hay. Es que de las dificultades que te diría, justo escuchando esto de los tiempos de la placenta, ahí es donde empezamos a ver y a notar cómo se ha ido mezclando el modelo biomédico y los tiempos de las etapas del parto con el tener paciencia y esperar a las placentas. Porque ahora cuando tenemos los conversatorios entre parteras, vemos cómo aprender a cortar, aprender a manejar la placenta, a acelerar el proceso de alumbramiento de la placenta, se ha ido como tratando de acotarse o acercarse al modelo biomédico. En realidad, así como los bebés tienen su tiempo para nacer, las placentas Ujú. también. En el modelo biomédico dan un tiempo estimado en el que tiene que salir la placenta. En el modelo de partería, si todo está bien, se puede esperar y cada placenta tiene su momento de nacimiento. Así que hay placentas que sí van a salir en los 5 minutos y hay placentas que hemos esperado hasta 3 horas. No es lo común, pero claro que se puede esperar y van a salir por sí solas. Claro, estoy hablando de una placenta que no nos está presentando sangrado, que no nos está presentando alguna alteración en el proceso fisiológico, pero la placenta, cuando la aprendemos o como me enseñaron las parteras a escuchar, ella no va a salir hasta que bebé haya hecho ya su pisar en la tierra, ¿no? Y pisar la tierra Mm, no necesariamente es tocar con los pies la tierra, pero sí haber ya llegado bien a este plano. ujú, Entonces, mientras bebé está en esa transición, la placenta sigue conectada a la matriz o al útero para mantener y preservar esa transición y mantiene la oxigenación. Entonces, la placenta no tiene prisa, así como el parto no lo tiene, ¿no? Y la regla es que no ujú, hay regla en tiempos. Sin embargo, el modelo biomédico sí da estimados, ¿no? Y hasta por eso los discursos es, mi parto fue rápido, rápido con ujú, respecto a quién o qué, cuando en realidad así eres tú, ¿no? Así ujú, eres tú para parir. Hay mujeres que necesitarán 4 horas y hay mujeres que van a necesitar 40 horas o más y ambas están bien. No es mejor una que otra, solo el tiempo es que no hay tiempo, hay que aprender a esperar, ¿no? Y cada bebé se está despidiendo del mundo acuático para venir al mundo ujú, terrestre. Y eso implica muchos cambios pequeños o microcambios en este periodo, ¿no? En este periodo que es el parto. Entonces, eh, pues es distinto en cada mujer. Y claro, también como parteras tenemos que estar atentas a si hay alguna dificultad o necesidad de cambio de escenario, pero no ujú. partimos desde que todo se está complicando o es un riesgo. Partimos desde la confianza en el proceso fisiológico. Los bebés nos van avisando si necesitan algo, ¿no? O si las mamás necesitan algo, también lo sabemos con tiempo. Entonces, en realidad, las complicaciones o esta visión de complicación como se ve en el modelo biomédico es distinto cuando hablamos desde el modelo de partería, porque a veces lo que decimos es justo, ¿no? Es que hay mucha frialdad, hay que calentar primero a esta mujer para que el parto avance, ¿no? O justo Ujú, como doña Honoria nos decía ahorita, pues les doy plantas para que caiga la placenta, ¿no? La importancia de ujú, caer, o sea, las palabras que se ocupan son bien importantes porque eso habla de toda una espera y todo un simbolismo que se le da a esa placenta, como
la caída. Entonces la caída tiene su propio tiempo, espacio. Y la placenta como buena personalidad, ¿no? Porque tiene su personalidad. Entonces, así como bebé, pues ella sabe en qué momento llegar y pisar tierra, ¿no? Y de hecho antes las parteras permitían que la placenta tocara la tierra, que esa era parte del ritual de recibir la placenta. Luego otra vez, pues hemos ido aprendiendo cosas y ahora se espera la placenta y se le recibe en algún recipiente. Y también se les enseñó a las parteras, ¿no? En estas capacitaciones, como el nombre lo dice, capacitarlas para acortar rápido el cordón. Ahora es una necesidad de nace un bebé y hay que cortar, cuando quizá antes era esperar hasta que la placenta viniera, y una vez que la placenta viniera, entonces con tiempo y calma se hace esta separación, la separación de bebé-placenta, pero una vez que los dos están desde este lado, y eso hace que también podamos entender el lenguaje de la placenta. Así que es distinto, ¿no? Y eso no quiere decir que como partera no haya vivido alguna complicación. Claro que he vivido complicaciones, claro que he acompañado bebés a nacer con vida y abrazarlos, pero también a bebés que tenían alguna condición que no es compatible con la vida y que las mujeres decidieron seguir su gestación hasta que el parto se diera por sí mismo, que eso es todo un reto en una sociedad en la que el tiempo y la prisa está, y casi todas no consideramos a las maternidades de brazos vacíos, ¿no? Cuando también existen, cuando el duelo perinatal también existe. Entonces, sí, también he acompañado a bebés que no se van a quedar en el plano terrenal, ¿no? Y a recibirlos con el mismo amor y con la misma paciencia y con la misma comunidad, ¿no? Con toda la familia participando para darles una bienvenida, porque también lo merecen nacer con dignidad, merecen ser acogidos por su comunidad, ser nombrados, que luego eso es todo un reto cuando se piensa en ámbitos hospitalarios, porque se piensa, hay que sacarle ya, hay que no lo vea para que no sienta, cuando en realidad, pues es su bebé. Entonces, yo les diría que en esos contextos es distinto, ¿no? Es distinto. Es distinto cómo se percibe la complicación, porque también me recuerdo cuando empecé a aprender cómo los médicos decían, pero ¿por qué las mujeres no quieren salir de su comunidad si su salud está en riesgo, ¿no? Y las mujeres pues no querían salir o no quieren salir, a veces porque no hay la posibilidad económica, pero también porque el uso y costumbre es otro, porque prefieren estar acompañadas en ese transitar, lleve lo que lleve, ¿no? En una comunidad, saber dónde van a quedar, que ir a lugares a donde no van a saber qué va a pasar con ellas y sus bebés. Entonces, es muy complejo de pronto entender, ¿no? Porque también ahí está, como ahora que preguntabas, ¿cuáles son las dificultades? Pues eso, ¿no? Como la cosmovisión que se tiene, el prejuicio, los lenguajes, pues generan una división y un abismo de comunicación entre lo que se quiere, la autonomía, el respeto. Es muy complejo poder entender hasta dónde respetar las decisiones de las mujeres, ¿no? Sin infantilizarlas. Y también preguntaba si conocíamos la norma 020 y pues la respuesta es sí. Y en esa pregunta ustedes planteaban que qué opinábamos de ella. Y te diría que aunque pareciera favorable para la partería, pues lo es favorable para una partería, para un tipo de partería. Para el otro, y en realidad lo que preocupa de esta nueva norma es el momento histórico en el que se está dando, donde estamos con mucho pensamiento otra vez fundamentalista, conservador y basado solo en la biología, porque viene a ser una represión, viene a ser represiva esta norma frente a los distintos tipos de ejercer la partería en nuestro país, al otra vez crear nuevas nomenclaturas y hacer estas categorías, en vez de acortar la brecha y la posibilidad de podernos unir mejor las parteras, vuelve a ser un abismo grande el que quieran homologarnos a un tipo o a un modelo de partería.
Me preocupa el riesgo que hay sobre los avances que había en términos de justicia sexual y justicia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las infancias. Me preocupa el riesgo sobre la libertad, la autonomía, pues hay una dictadura sobre la salud versus enfermedad y que no hay realmente una mirada crítica que abra la discusión y que haya una construcción real entre el sistema de partería y el sistema de salud. Me preocupa porque además este país seguimos con altos índices de discriminación, de desconocimiento, de falta de acceso a una vida digna, de la violencia obstétrica que termina siendo violencia de género, a la desigualdad social, a la precariedad, al aislamiento que están creando con esta norma, porque además las parteras vamos a seguir siendo parteras y acompañando a las mujeres con o sin norma. Las parteras, es bien complejo seguir siendo partera porque dialogar sobre nuestro estar en este mundo es cada vez más difícil porque se nos despoja del conocimiento que hemos aprendido, que hemos heredado de otras abuelas. Se sigue invisibilizando y mutilando nuestros saberes, nuestras formas de organización y los múltiples orígenes que puede tener una partera. Entonces te diría que a mí me parece retador lo que viene a hacer esta norma y es una gran invitación a seguir trabajando como se ha hecho en la Agenda Nacional por Defensa de la Partería Tradicional e Indígena, porque al desaparecer y aparecer, ¿no? Porque se la pasan apareciendo y desapareciendo palabras, ¿no? Ahora desaparecen a las parteras urbanas y nos meten en un contexto de mestizas, que eso habla de políticas públicas de hace varios sexenios atrás, y ya sabemos las consecuencias que eso tiene, que sigue siendo un etnocidio para la partería tradicional. Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante porque además vuelve a dar un discurso de arriba abajo, de jerarquías entre nosotras. Y lejos de tratar de horizontalizar, de acercarnos, de poder realmente crear nuevos diálogos o puentes de comunicación, creo que otra vez se está alargando, ¿no? Y haciendo estas diferencias de entonces la palabra profesional, como si las parteras comunitarias, las parteras indígenas no fueran profesionales, y lo son, aun cuando no hayan atravesado una academia, lo son. Las abuelas de las cuales yo aprendí y he aprendido tanto y sigo aprendiendo, son muy profesionales y tienen mucho conocimiento del tacto, de la ternura, del contacto, de la escucha, que eso es lo preocupante que se pierde cuando en realidad no se abre el diálogo y no hay mesas de trabajo con parteras para construir normas que nos incluyan y que nos incluyan tanto a las urbanas como a las rurales, porque la urbe ha ido consumiendo los espacios comunitarios y los espacios originarios, ¿no? En Querétaro cada vez se ha ido perdiendo las comunidades indígenas, aunque el año pasado lograron el nombramiento los danzantes de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues sigue siendo un espacio muy pequeño y también ya sabemos que cada nombramiento lo que logra es folclorizar y monetizar un saber ancestral, ¿no? Y entonces eso permite que las grandes sí, los grandes turismos puedan usarnos como imagen, ¿no? Y a la partería, pues también. Eso es lo preocupante con estas normas. Sí, tienes mucha razón, pues muchas cosas que discutir y en efecto, ya quedó mostrado lo que tú bien mencionas, que se hace aparentemente un reconocimiento a la partería, sí, las parteras. La maestra Noria es ejemplo de ello, dice, no la conozco. Existe, ya está publicada en el diario oficial, pero ya nunca le informaron, nunca le consultaron, nunca le han dicho en qué consiste, y eso es grave, ¿sí? Eso es Y grave además no está y traducida. lamentable. No está Exactamente. traducida en todos los lenguajes e idiomas que se hablan en este país y no está bajada para poderla entender personas que no se dedican al ámbito académico o al ámbito político público, ¿no? Entonces, eso crea un sesgo de discriminación tremendo y no es accesible para las parteras. Sí, total y absolutamente de acuerdo. Y pues bueno, esperemos que estos foros, el alcance que tuvieran, pues tengan de alguna manera alguna escucha. Sí, evidentemente habrá
pues una relatoría de lo que se discutió, pero sí es importante dar a conocer estas cosas. Y antes de continuar con las mamás, quería preguntarle a la maestra Honoria, ¿usted qué consejos le daría a las mujeres que van a dar a luz y que se atiendan con parteras? ¿Por qué atenderse con parteras? Cristal nos dice, es que desde que entramos al hospital nos quitan autoridad, nos dejamos nuestro cuerpo, pero a veces pues no hay opción o no sabemos o no queremos darnos, ¿no? Cuenta de ello. Pero en la comunidad de donde es la maestra, nos lo dijo al principio, está muy lejos el hospital, son 2 horas en carro, el carro cuesta caro, si es en la noche quizá no hay médico, ¿verdad? Sabemos de las noticias que lamentablemente la mujer no fue atendida y entonces tuvo que parir en el baño, en el estacionamiento, en el patio, pues porque no los dieron, ¿verdad? Entonces la opción sigue siendo la partería, no solo porque nuestro cuerpo lo sabe, sino porque es un saber ancestral, sabemos que la partera es mujer, nos va a dar el acompañamiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, maestra Noria, ¿usted qué aconsejaría a las mujeres que van a dar a luz? ¿Por qué deben atenderse con parteras? Pues porque algunos partos son rápidos, pues, y no pueden llegar al hospital. Y por eso es necesario, yo pues a algunos les digo, y el que como son rápidas, pues le digo que se atiendan con una partera, porque la partera ahí vive, ahí está, y al hospital está retirado, y algunos casos han pasado porque allá en mi comunidad 2 señoras así vinieron. Una señora vino pues al hospital y no alcanzó a llegar, y nomás como de 10 minutos caminó el carro y nació su bebé en el camino. Y eso pues no, está peligroso porque nomás en el carro el chofer viene y ya, y su esposo, y no hay pues de dónde, a dónde, cómo se va, quién le va a apoyar. Por eso les digo, los que saben que son rápidas, mejor que se atiendan pues con una partera, o que se vengan antes, cuando les digo, se sienten un dolorcito poquito, luego que se vengan, porque si en el camino nace el bebé, pues es peligroso. Yo así les digo, porque les digo, si quieren atenderse allá con el doctor en el hospital, pues tiempo que se vengan. Y el que no quieren, pues allá se atienden más con una partera. Así les digo, ellos van a decidir si quieren venir al hospital o quieren allá con la partera, pues ellos deciden. Si ellos deciden, y para y algún tipo de cuidado, ya se nos está terminando el tiempo, algún tipo de cuidado que usted recomiende también a las mujeres embarazadas, a las mujeres recién paridas, para los niños, que quiera contarnos o compartirnos. Pues cuando una embarazada, cuando ya parió, pues yo le digo que se cuiden, que no hace cosas pesadas, y también el niño que lo bañen, el bebé cuando ya nació al tercer día, no luego, porque como dicen de que si uno lo baña el bebé cuando va naciendo, pues le hace daño el agua y le agarra temperatura, porque está caliente y luego lo bañan y le hace daño el agua. Y también les recomiendo pues que no tengan relaciones, porque si no luego se van a embarazar de nuevo, porque la matriz está tiernito, y si tienen relaciones pues luego se pueden embarazar. Sí, pues sí, interesante, ¿verdad? Ese saber ancestral. Y bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo. Tengo saludos desde Milpa Alta. Lucía Ferriz nos dice que lamentablemente está extinta la labor de las parteras tradicionales y le da gusto que sigan practicando y profesionalizando esta labor. Bendiciones a las comadronas, que es otra forma como se les nombra a las
parteras dice que es una forma respetuosa en que se nombran en esta región de Milpa Alta. Mirel García envía un abrazo a todas las participantes y muchas gracias por la fuerza a su palabra. Aleli Dircio dice felicidades a los ponentes, gente valiosa de México, las parteras tesoros vivos de Guerrero y de México. Y bueno, antes de concluir, Cristal, y primero tú, ¿qué recomiendas, qué ventajas ves, por qué la gente las mujeres deberían de seguir pariendo con parteras? Pues, pues, la única recomendación es una recomendación con la que yo crecí, es confiar en la capacidad de que el cuerpo sabe qué es lo que va a pasar, sabe qué es lo que va a hacer y que ancestralmente lo hemos hecho y que debemos de confiar en que nosotras podemos hacerlo. Básicamente perder el miedo al miedo, porque pues realmente lo que hace vulnerables a las mujeres en esta etapa tan importante es el miedo, ¿no? Es miedo pues el miedo que lamentablemente desde esta sociedad que tiene tanta prisa, te infunden y eso es lo que, bueno, yo por la experiencia que con conocidas, yo veo que lo que hace que ellas, o no piensen ni siquiera en esta opción, o, aunque lo piensen, decidan, ir a un hospital, es el miedo, ¿no? Esta cuestión que les vaya a pasar algo a ellas o que les vaya a pasar algo a los bebés. Entonces, a pesar de un acompañamiento, de amistad y eso, a veces no se puede como ir, contravenir toda esa parte que ellas, como Amparo decía, ¿no? A pesar de estar ahí y acompañando a otras mujeres y diciéndoles, pues a veces uno no puede hacerles cambiar que ese poder de ese miedo, gane, ¿no? Y ¿por qué es mucho mejor? Porque te permite conectarte. Para mí lo más importante de haber vivido estos partos fue conocer esa parte de mí misma, porque es muy padre esa conexión que tienes en esos momentos, te cambia completamente, o sea, tus umbrales cambian completamente, saber que tienes esa capacidad de resistencia a ese dolor y ese poder de recuperación, realmente creo que es hasta muy gozoso, como mujeres, poder, tener esa experiencia. Sí, perder el miedo. Creo que eso es lo importante, estar bien informados, y esa capacidad de vivir esa experiencia. Cristal nos comparte esto. Mariana. Pues creo que coincido con Cristal, ¿no? Esta parte o sea, yo que les comentaba, ¿no? Que había estudiado o sea, para el hipnoparto, ¿no? Esta parte de hacer mucho autoconciencia de mí en mi primer parto, que sí lo llevé a cabo, sin embargo, que en la última etapa, pues, ¿no? Que ya era la etapa de pujo, pues había muchísima presión, entonces me sacó de la frecuencia en la que yo estaba a cómo terminó y pues, ¿no? A pesar de haber sido una experiencia muy linda, pues fue muy acelerada, fue muy sí, ¿no? Fue muy distinta. Y sin embargo aquí, pues incluso les podría decir que incluso hasta entré en trance, ¿no? El poder estar solo yo, ¿no? Porque incluso Jocelyn me dijo, me vas a hablar cuando estés en este punto. Y yo tenía esta aplicación de monitorear las contracciones y mi esposo cuando llegó y me dijo, ¿por qué no le has hablado? Y yo, pues porque me dijo que cuando ya necesitara, ¿no? Realmente ayuda, me decía, no, es que están así, ya están rapidísimas, ¿no? Entonces, rompí fuente y cuando llegó Jocelyn a los 40 minutos nació mi bebé. Entonces, no, yo nunca me imaginé que en mi primer parto, que estuve acompañada con Dula, pues tuvimos que hacer muchos ejercicios, ¿no? Ella presionándome la cadera para los dolores, para hacer diferentes cosas. Y el haberlo, creo yo, ¿no? El haberlo hecho en mi espacio, en mi cuarto, en un espacio tan íntimo, tan, ¿no? Acogedor, pues hizo que entrara, como dice Cristal, en una conexión profunda conmigo, con mi bebé, ¿no? O sea, que incluso cuando yo nació decía, wow, ¿qué fue esta experiencia, no? Y se lo compartía a mis amigas y me decían,
qué lindo poder leer que tuviste esta experiencia, ¿no? Porque así al final creo que escuchamos el parto y todo lo que orbita alrededor del parto es miedo, temor, susto, cómo le fue, qué le pasó, qué, ¿no? Cuando es un nacimiento y es sagrado, ¿no? Entonces creo que el hacer un parto tradicional nos vuelve a lo sagrado y a lo profundo que puede ser esta experiencia. Sí. Muchas gracias, bien lo dijiste, es un nacimiento, es un parto, ¿sí? Entonces, esa es una experiencia. Y aquí hay una pregunta que hacen en el público que nos mira, y yo creo que para, bueno, no sé si Honoria o Jocelyn quieran contestar, y pregunta a Malinali Tlahui que Quetzal, ¿dónde aprender partería tradicional? Honoria nos dijo que esto es como, bueno, también Cristal nos dice que esto es un don que llega, ¿no? Tú tienes manos para, para recibir vida, o tienes, pues, alguna característica especial, ¿no? ¿Se puede aprender la partería tradicional? Maestra Honoria, ¿usted qué opina? Pues sí se puede aprender si uno quiere, pues yo, para mí, pues, como le digo aquí, doña Brígida, si quieren aprender, pues que vengan aquí para que aquí les enseñemos a aprender, porque de hecho yo a mi nuera ya le estoy enseñando a aprender para que dé masajes las embarazadas. Y pues yo aquí estoy, si uno quiere que me busque. Muy bien, maestra. Sí, ahí ya está la respuesta. Se puede aprender con la maestra Honoria. ¿Está en Chilapa o en el Hawái? ¿Dónde está usted? ¿O en el Estoy CAMI ahí en Chilapa? a veces aquí en la camia, pero más estoy en mi casa, allá en Mezcaltepec. ¿Cómo? ¿Miscaltepec? Mezcaltepec 1. Ah, Mezcaltepec. Bueno, pues Sí. ahí está. Jocelyn, ya dijeron, ¿verdad? Lo primero es que le guste a uno, porque sin gusto no pasa nada. Sí, claro. Y justo como dijo la maestra doña Honoria, acercarte a las parteras. O sea, si esto es el camino que quieres, pues es acercarte a las parteras y permitirte recibir su guía y su saber. No esperes que te den un libro, porque no es así. Te van a enseñar desde tortear, desde mover, ¿no? El nixtamal, desde justo como Cristal lo decía, ir incorporando y observando las plantas que crecen a nuestro alrededor. Entonces, la partería también aprenderla, pues va desde la tradición oral, em, va desde tener paciencia, no es lineal como en lo académico, va a ser muy circular, vas a ir avanzando en unas cosas y luego regresar en otras, es atemporal, entonces no es como que vas a entrar hoy y en 3 años sales, la verdad es que son las abuelas parteras las que te dicen, ya puedes estar al frente, y en nuestro país hay muchas formas de formarnos parteras, ¿no? O de hacer esa conversión a la partería, porque ahora tenemos parteras abuelas que ya tienen y han formado diplomados presenciales, diplomados en línea. Hay abuelas que no tienen acceso al internet, pero que puedes ir a su casa y estar ahí. Te diría que también, aunque no cobren, porque luego algo que atraviesa las parteras tradicionales es no saber cuánto vale su saber, ¿no? Y se sienten mal hasta de recibir dinero. Entonces, si eres foránea, ¿no? Si no eres de esa comunidad, sí paga, sí considera pagar, porque la precariedad sigue siendo una de los grandes enemigos de la partería. Y las parteras que luego estamos visibles o que tenemos acceso, pues no es la misma realidad que las otras parteras, ¿no? Que las maestras. Entonces, acércate a ellas, eh, ponte en disposición de aprender. Quizá te toque aprender cosas que parecieran muy básicas y no parte del saber, ¿no? Como tortear, pero es fundamental para ir soltando y sensibilizando las manos.
¿no? Entonces, también déjate sorprender por la partería sigue vive porque resiste, pero también necesitamos nuevas estudiantes y aprendices que también integren a las parteras abuelas, que las vean como parte de un continuo, ¿no? No solo para ir a robar su saber o aprender y no volverlas a ver, no, es importante que y siempre las nombres de quién aprendiste. Ujú. Cierto, siempre agradecer, ¿verdad? Porque eso es lo importante, retribuir, sí, en agradecimiento, pero también en lo económico, ¿sí? Ese saber que han adquirido a través de los años es un saber que pues tiene un valor, no un precio, porque es diferente, ¿verdad? Y ese valor, eso es lo incuestionable. Y bueno, respecto a lo que mencionas, en México existen más de 6.500 parteras reconocidas por instituciones de salud, entre ellas el IMSS, que está dándole ahora como que la vuelta, y como lo dijo la maestra Honoria, porque es la única alternativa que a veces hay en la comunidad, no se alcanza a llegar, pero además el que sea una mujer que ha sido madre, una mujer que te está dando ese apoyo, ese respaldo, pues vale mucho la pena ese acompañamiento. Y yo les quería preguntar, bueno, pues si tienen algún comentario, algo que nosotros no hayamos preguntado, que quieran compartir, ya sea como experiencia, ya sea como vivencia, como reflexión, para cerrar esto, este conversatorio. No sé si alguien quiera, ¿sí? Con maestra Honoria, la veo con ganas de hablar. Ah, ¿usted? ¿Sí? Algo que quiera mostrar Pues, que nosotros no tocamos. en mi caso de yo cuando estuve embarazada de mis hijos, pues yo un caso tuve cuando mi bebé no vino bien porque uno falleció y como aunque me atendió una partera, pero no me lo acomodó y nació así de nalguitas vino y falleció mi bebé. Y esto una complicación porque la partera era de Alcozacán y pues a lo mejor ella que sobaba, pero nunca me dijo si dónde siente la cabecita que está, porque le digo si sientes la cabecita, si eres una partera tienes que saber dónde está la cabecita, si está atravesado o está sentado o está bien acomodado. Y ella no, esa partera ahora pues ya no vive. Ella nunca me dijo nada, nomás me sobaba y ya, y no me dice si cómo está mi bebé. Vino mal y falleció pues mi bebé. Y ya los otros pues sí, de por sí nunca vine al hospital, como de por sí no quiero venir ahí al hospital, me da miedo. Y todos ahí los tuve nomás en mi casa. Nomás uno que vino así pues no vino bien. Y pues pues no sé si llamarlo oficio, especialidad o cómo definirlo, el tema de la partería, pero el dar a luz, el traer vida, es una gran responsabilidad. O sea, no es una profesión como otras que practicamos, ¿no? Pues el maestro enseña, el maestro sabe, ¿verdad? Cómo dar sus clases, etcétera, ¿no? Y a lo mejor el niño no aprendió, pero pues él dio su clase, ¿no? Aquí no. O sea, el ser partera es una gran responsabilidad porque es traer una vida, es dar una vida, y cuando se hace mal, pues se trae a un ser que muere, y obviamente pues eso no está bonito. Pues le agradezco mucho el que sí se reflexione sobre esto. O sea, porque decimos, pues voy a ser partera, ¿no? Se gana bien, o no sé, ¿verdad? Pero yo quiero ser partera, voy a estudiar, hoy quiero ser partera. No es así. O sea, se tiene que estar muy, muy, pues no sé, centrada, muy convencida, ser muy responsable, ser muy respetuosa. Se requieren de muchos valores para ejercer este oficio, lo voy a llamar, ¿sí? No sé si sea lo correcto o profesión, pero así
lo quiero llamar, o usted, maestra, ¿cómo lo llamaría, maestra Honoria? Ujú. Pues no sé. No, no sabe, pero bueno, o sea, sus manos son manos, traen vida, y creo que esto es lo bonito, ¿no? Por eso es el arte de nacer, el arte de parir, el arte de traer vida, ¿sí? Jocelyn, ¿cómo defines tu profesión o tu arte, tu oficio? Pues es un oficio que sí es profesional, ¿no? Aun cuando decía hace rato, no pasa por un proceso académico. Y un poco contestando a tu pregunta de qué recomendamos a las mujeres que nos escuchan hoy de por qué si buscar a una partera, porque la partera va a acompañarte en reconocer tus dones y talentos, confía en tu capacidad innata para parir, respeta la autonomía, tanto como tu libertad de decisión de lo que quieras hacer, de dónde, cuándo y con quién parir, quiénes quieres que te acompañen, porque la partera está ahí para escuchar, para acompañar y respetar también tus procesos, porque no es la que hace el parto, la partera acompaña. Y también es válido cuando una mujer se descubre sobrepasada, ¿no? Y ahí vamos a estar para ti. Y también vamos a estar ahí frente a todo un sistema que duda de la capacidad que tienes para parir y duda de la capacidad innata de los bebés para nacer. Entonces, las parteras sí somos una opción segura, saludable, que existe en todo ancho y largo de este país. Cerca de ti seguramente hay una partera, aunque no tenga un eslogan, aunque no tenga un anuncio, aunque no tenga propaganda, hay parteras, seguimos aquí. Y aunque no vayas a parir en casa, sigue siendo una opción para acompañarte en el proceso desde otra visión. La partera va a reconfortarte, va a ayudar a relajar al cuerpo, va a ayudar a nutrirte desde otro lugar, te da la posibilidad de que conectes con el bienestar, no solo la salud, sino con el bienestar, con el gozo también, que es otra de las palabras que la partera se incorpora, el placer de parir, ¿no? Y me gustaría también como dejar en la reflexión y pendiente, como alguna otra partera extranjera lo hizo, es una partera húngara que estuvo en arraigo domiciliario por atender partos en casa, y ella deja esa pregunta y me encanta como, bueno, no es una pregunta, en realidad es una frase, pero que nos deja reflexionando, es: la libertad de un país se mide por la libertad para parir. Y yo le incorporaría: ¿qué tan libre es México cuando tenemos toda esta represión y no libertad de decisión sobre dónde y cómo queremos parir? Sí, muchas gracias. Sí, es cierto. Creo que tiene mucha razón. Y antes de pasar la voz a Cristal, quiero leer también saludos. Dice Brígida Chautla, manda saludos y agradecimiento por esa iniciativa de reconocer a las parteras y en esta labor tan loable que hacen las mujeres. Y ella dice que fue recibida por una partera, ¿sí? O sea, ahí no sé si fue su mamá la que la recibió, pero ella fue recibida mediante una partera. Y Carlos nos dice saludos y gracias por seguir abordando y visibilizar estas prácticas. Y también menciona, dice, sabemos que por iniciativa propia se puede incidir para fomentar esas prácticas que están siendo desplazados. Sin embargo, y hace la pregunta: ¿de qué manera te puedes amparar como futura madre en materia legal al decidir un parto de esta manera? Porque el sistema de salud condena esas prácticas y, bueno, pregunta, ¿cómo ampararnos como futuras madres en materia legal? No sé si tú, Jocelyn, quieras contestar, y ahorita Mariana y Cristal, que fueron las que pues, tuvieron sus partos de esta manera. Bueno, hay varias herramientas legales, pero una de las que tenemos en la Constitución es que por usos y costumbres podemos decidir dónde parir. Y viene en el artículo 2, ¿no? Que también ese es uno de los grandes temas que se sigue discutiendo,
porque aunque todos los bebés nacidos en territorio nacional tienen derecho a la identidad, y la identidad incluye el certificado de nacimiento, sigue siendo esta una herramienta de control para que no se haga el ejercicio de la partería, o se invisibiliza el trabajo de la partería cuando un médico lo firma y firma como testificando que él atendió el parto cuando no fue así. Pero sí hay diferentes herramientas legales con las cuales ampararte, ¿no? También, por eso les decíamos, o sea, he mencionado como es un derecho humano y es un derecho sexual y reproductivo, porque dentro de las legislaciones y dentro de las diferentes artículos que están publicados, eso, la libre determinación sigue siendo una de las grandes herramientas que tenemos para poder decidir dónde, cuándo y con quién. El hecho de que exista algo que se llama consentimiento informado, claro, en otros contextos se llama plan de parto, algo bien redactado y firmado en primera persona, también se convierte en una herramienta legal para decir, yo estoy optando por parir en casa, ¿no? Y me hago responsable y he estudiado y he decidido tomar esta determinación, porque además se sigue pensando que quienes paren en casa es porque no tienen conocimiento, ¿no? O no tienen acceso a un espacio público o privado del Sistema Nacional de Salud. Y eso no es así, o sea, está la determinación y la autonomía. Entonces, sí hay varios derechos, sí hay varias herramientas legales que amparan y acompañan este proceso. Que luego el proceso no es complejo el de parir, sino el de poder certificar a tu bebé, ¿no? Y en diferentes estados, porque aunque la norma oficial 007 dice que sí, ¿no? ¿Cómo se hace este trámite? Pues vemos cómo de estado a estado, de delegación a delegación, de secretaría a secretaría, se ejerce de manera distinta. Entonces, te diría ahí también acércate a las parteras, platica con la partera que hayas elegido, conoce a las parteras de tu estado y de cómo está la legislación con respecto al trabajo que las parteras están haciendo, porque claro, es bien distinto hablar de Durango, de hablar de Zacatecas, de Chiapas, de Oaxaca, es muy distinto, ¿no? Cómo se está llevando a cabo también el ejercicio de la partería. Sí, muchas gracias. Cristal, ¿tú hiciste algo parecido? ¿Decidiste? Bueno, ya no dijiste no, pero es decir, tú decidiste desde un principio parir con una partera, con el acompañamiento de tu mamá y de tu comadre, pero tú hiciste algo, es decir, no te hicieron firmar algo. Si sale algo mal, es tu responsabilidad, o qué pasa ahí. A ver si quieres contarnos. Pues la verdad yo desconocía ese tema, yo durante el embarazo y durante el nacimiento de mi primer bebé sobre todo, no tenía completa ignorancia sobre que me iban a pedir algo, sinceramente, no estaba en mi planeación, en mi idea, y entonces cuando fue hasta que yo fui a registrar a mi bebé, ya tenía como 7, 8 meses cuando me pidieron el certificado de nacimiento y fue como de, ¿y ese dónde lo consigo, no? Ujú. Realmente pues ahí fue más bien por un tema de ignorar el tema que más que y entonces ya, pues ya bueno, fui con mi comadre, le pregunté qué pasaba ahí y me dijo, bueno, pues vamos con un médico que es amigo mío y ahí lo va a hacer. Ok, lo Ujú. resolvimos de esa forma, pero no, realmente yo desconocía, en el primer caso yo desconocía que se me iba a pedir eso. Entonces, Ujú. y ya en el segundo nacimiento, pues yo ya sabía y ya tampoco fue un tema. Lo que sí tuve que hacer yo, pues es irme a mi comunidad. O Ujú. sea, al igual que mi prima, que les digo que ella sí desde el embarazo le dijeron aquí en la ciudad, que ella tenía que ser cesárea, ella también se fue a su comunidad. O sea, a veces para nosotras, una forma de protección es irnos allá donde están ellas, porque pues ellas, pues ahora sí que nos van a proteger, nos van a cobijar. Aquí en la ciudad solita, pues yo no lo hubiera hecho, ¿verdad? O sea, yo hubiera terminado en un hospital corriendo, Ok. porque, ajá, pero sí me tuve que ir a mi comunidad donde ahí había como este cobijo, esta seguridad, esta atención. Y pues lo único que yo pensaría con respecto a, ya como cierre,
pues a las mujeres que están en esta situación de embarazo, de espera de su bebé, pues que investiguen, ¿no? Que pongan sobre la balanza la posibilidad de tener su bebé en casa, con una partera o como no en este sistema tan violento que es el estar en un hospital ahí solito, bueno, solita, y que como decía, ¿no? Que ver, bueno, en mi caso, pues yo la tenía como en un muy fácil, porque yo confiaba en mi mamá, yo confiaba en mi comadre, pero pensando como en otras mujeres, pues que investiguen, bueno, la seguridad, la trayectoria de la mujer que los va a acompañar. Sí, ese es el respaldo comunitario es muy importante, ¿verdad? Y creo que a nosotros eso nos hace falta mucho, ese hacer comunidad a nuestro alrededor para sentirnos respaldadas con cobijo y apoyadas. Y Mariana, ¿tú cuál fue tu experiencia en ese sentido? Pues en ese sentido, creo que igual, o sea, creo que algo importante en el momento como mujer embarazada y que decir, ¿no? La decisión de parir, creo que también conlleva la responsabilidad de investigar en la que sea la decisión que hayas decidido tomar, ¿no? Si es en el hospital, pues, ¿no? Como que yo también, o sea, lo abro un poco porque también tengo amigas como, no, yo no sabía que me iba a suceder esto, ¿no? Y entonces es esa parte de, pues es que nos toca también ser responsables y investigar esta parte de qué hacen si tu médico hace ciertas prácticas y no las hace si hubiera hecho X cosa, ¿no? Y pues en la parte de haber decidido hacer parto en casa, pues te toca también la parte de investigar esa cuestión y justamente sí fue algo que nosotros pues le preguntábamos a Jocelyn qué sucede con el nacimiento, el certificado de nacimiento, ¿no? O sea, pues abordas todos los temas y bueno, o sea, en este caso sí, también sí lo habíamos investigado previamente ¿no? Con Jocelyn y sí sabíamos, pues hacemos el certificado, hacemos todo y sabíamos que estábamos cubiertos desde su lugar. Entonces, pues sí, previamente, en mi caso sí lo había investigado y pero creo que sí, o sea, como que con lo que yo también cierro un poco es esta parte de como mujeres hacer nuestra investigación de todo, ¿no? De todo lo que conlleva el nacimiento para nuestros bebés, para poder vivir la experiencia acorde a lo que cada quien estamos deseando tener. Sí, pues muchísimas gracias por todo. Y hay una última pregunta para la maestra Honoria, si nos puede decir qué es la CAMI o a qué se dedica esta Casa de la Mujer Indígena por sus siglas, entiendo. Pues la casa cambia es para recibir a usuarias, para que vengan a reposar, porque si todavía no llega la hora para que nazca sus bebés, pues aquí vienen a reposar y para esto es la camia y también para las mujeres violentadas. Sí, para eso, nada más. Muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, antes de cerrar nuestra mesa. Voy a leer solamente 2 comentarios más. Lucía Ferriz dice, importante compartir los conocimientos. Gracias por su enorme sabiduría para todas las participantes. Y Henry Santamaría dice también, gracias por compartir, muy enriquecedor todas sus aportaciones. Y pues bueno, antes de despedirnos, no sé si quieran agregar algo, decir alguna otra cosa que se nos haya pasado. Digo, un foro nunca será suficiente, es evidente, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se pueden discutir, tantas cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, este es el primero. Espero que no sea el único, que tengamos más oportunidad de seguir compartiendo estos saberes ancestrales que pues son heredados desde muchas generaciones atrás, no tanto como receptoras de conocimientos como transmisoras, ¿sí? Entonces, ¿no? Nadie quiere decir nada. Jocelyn, si quiere decirnos algo. Sí, pues que
además de investigar, como ya lo decía, ¿no? Preguntar, que te des la oportunidad de escuchar el llamado de tu bebé, que te des la oportunidad de confiar y de encontrar quién te acompañe en este escuchar el llamado, que tú eres sabia, que tú ya sabes hacerlo, no es que alguien te va a enseñar a parir, como bien lo han dicho o lo hemos dicho todas, Amparo, Cristal, Honoria y Mariana y yo, todas las mujeres podemos hacerlo y necesitamos espacios de conexión con nuestros bebés y como bien han dicho, ¿no? Para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer, esa es otra de las grandes deudas que ahí tenemos, ¿no? Y que escuches esta capacidad de que ya tienes, ya habita en ti, confía en lo que estás sintiendo y también puede ser una experiencia, es una experiencia transformadora, pero que también puede vivirse no desde el dolor como nos lo han contado, sino desde el bienestar, desde el placer. Puede ser una experiencia gozosa, puede ser una experiencia llena de cobijo por tu familia, por tu partera, por la comunidad, ¿no? Porque para crear a un bebé se necesita una comunidad, no lo hacemos solas. Y aunque en el parto entramos en apariencia solas, nunca lo estamos. Ahí están todas tus ancestras sosteniendo este paso, ¿no? Este nuevo salto a esta nueva vida y que la mujer que entra no es la mujer que sale. Entonces, decide dónde, cómo y quién quieres que te acompañe en ese momento histórico, en ese momento único e irrepetible. Las parteras estamos ahí para acompañarte, para abrazarte y recordarte que sí se puede. Pues muchas gracias y muchas felicidades por practicar este oficio ancestral, maestra Honoria. Usted lleva en el nombre la penitencia, es un honor. Su profesión es un honor, lo que hace es un honor traer vida y ayudar, y pues que así sea, ¿sí? Jocelyn, también muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, tus experiencias y tus conocimientos. Y pues a las dos mamás que nos acompañan, Cristal y Mariana, también mil gracias por compartir esta experiencia. A veces no es fácil, ¿verdad? Pero revivir esos momentos creo que es muy enriquecedor y muy alentador también para las mujeres que se preparan para ser madres. Yo agradezco mucho a nombre de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México haber realizado este foro, que ustedes hayan participado y pues esperemos que nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias y felicidades a todas las mujeres parteras. Gracias.